Me transporté a una novela de matrimonio por conveniencia, amor después. Como el protagonista y yo teníamos el mismo nombre, asumí que era él. Así que, sin pensarlo dos veces, fui a por la protagonista, que todavía no se había enamorado de mí. La acosé sin descanso, utilicé todas las tácticas imaginables, y finalmente, conseguí que fuera mía. En cuanto a su frialdad y su desprecio, yo lo interpretaba todo como parte del juego entre marido y mujer. Hasta que un día, el sistema me contactó: no eres el protagonista, solo un personaje secundario con pocas apariciones. La trama está a punto de volver a su cauce original, la protagonista está destinada a enamorarse del verdadero protagonista, y tú serás abandonado. Si sigues con ella, tu familia quedará destrozada y tú morirás. Al principio no lo creí, pero cuando vi que la gastritis que le había cuidado con esmero durante 3 años reapareció justo después de que ella bebiera para proteger al protagonista, comprendí que su desprecio era real. Mirando mi rostro pálido en el espejo, contacté al sistema y le pregunté: cuando deje este mundo en 10 días, ¿puedo morir físicamente delante de ella? El sistema no se opuso a mi petición. No dije nada más, me aseé y me fui a la cama. En mitad de la noche, sentí a Lucía acostarse a mi lado. Me abrazó por la espalda y se quedó profundamente dormida. La oí suspirar levemente: Enzo, ¿qué tengo que hacer para que me creas que no hay nada entre él y yo? No le respondí, simplemente seguí fingiendo que dormía. 3 días antes de mi partida, a las 7 de la tarde, escribí 2 cartas de despedida en el despacho, una para mi familia, los García, y otra para Lucía. Al ver las cartas, Lucía me miró con una frialdad glacial y dijo: Enzo García, si algo te molesta, dilo claramente. Así te evitas volver a pedirme el divorcio de la nada como la última vez. No te gusta Javier García, y ya lo he trasladado a otro departamento. ¿Qué más quieres? Me quedé helado. Su mirada gélida me recordó a la Lucía de antes de la boda, la que me miraba con frialdad y desprecio. De repente, algo encajó en mi mente y no pude evitar preguntarle: Lucía Moreno, ¿por qué te casaste conmigo? Lucía no pareció esperar esa pregunta. Tras un momento de silencio, respondió con su habitual tono distante: me salvaste la vida en aquel accidente de coche, arriesgando la tuya. Yo te lo pago con este matrimonio. Es una transacción justa. Sentí un nudo en el pecho. ¿Agradecimiento? ¿Justo? Así que el matrimonio que yo creía feliz, para ella no era más que un simple acuerdo. La miré fijamente y le dije: entonces, la única razón por la que no quieres divorciarte es porque no quieres romper tu promesa, ¿cierto? Al oír eso, su expresión se ensombreció. No es, se empezó a decir, pero el timbre estridente de su teléfono la interrumpió. Miró la pantalla y se fue al balcón para contestar. Mientras se alejaba, mis emociones comenzaron a calmarse. ¿Qué más daba? Estaba a punto de irme de este mundo. Su respuesta ya no tenía ninguna importancia para mí. Le di un último vistazo a su silueta en el balcón y salí de la habitación. Abajo, en el salón, los hombres que había contratado para deshacerse de las fotos de la boda me esperaban. Uno de ellos me preguntó, confundido: señor García, ¿estás seguro de que quiere que destruyamos todas estas fotos como si fueran basura? Asentí. Por favor. Poco después, se marcharon con varias cajas que contenían las fotos de mi boda con Lucía. Sin prestarle más atención a ella, salí de casa y me dirigí a la de mis padres. Iba a volver a mi mundo pronto, y sentía que debía despedirme de ellos. Justo cuando llegaba a casa de mis padres, Lucía recibió una llamada de su madre. Pude oír su voz ansiosa a través del teléfono: Lucía, tu abuela está muy grave, la han ingresado en urgencias. Ven al hospital ahora mismo. Sin tiempo para pensar, nos fuimos corriendo hacia allí. Al llegar al hospital, la abuela de Lucía ya había sido trasladada a una habitación para recuperarse. Fue entonces cuando vi que Javier García ya estaba allí, velando junto a su cama. La anciana agarraba con fuerza la mano de Javier. En cuanto vio a Lucía, usó las pocas fuerzas que le quedaban para unir la mano de su nieta con la de él. Lucía, la abuela ve claramente que solo Javier es digno de ti. Prométeme que estarán juntos, ¿quieres? Si no, no podré morir en paz. La expresión de Lucía se ensombreció, pero no dijo nada. Sin embargo, el resto de su familia empezó a insistir: vamos, Lucía, acéptalo. Te casaste por gratitud, ya es hora de que busques tu propia felicidad. Yo permanecía en un rincón de la habitación, sintiendo como mi corazón se congelaba. ¡Qué situación tan ridícula! Toda la familia de mi esposa, justo delante de mí, animándola a estar con otro hombre. A través del grupo de gente, vi cómo Lucía apretaba con fuerza la mano de Javier. Al verlos reír y bromear tan felices, me di la vuelta,
Salí de la habitación y me fui a casa. Lucía no regresó hasta bien entrada la noche. Yo estaba medio dormido cuando sentí que me abrazaba con fuerza. No me apartes, Enzo, susurró. Sé que estás enfadado, pero por favor, escúchame. Su voz sonaba apagada, casi desesperada. No la aparté ni me giré para mirarla. En el fondo, todos tenían razón. Lo nuestro había sido un error desde el principio. Desde el momento en que llegué a esta novela y me enamoré de Lucía a primera vista, todo fue un gigantesco error. Me equivoqué al creer que yo era el protagonista y confundí su gratitud con amor. Y ahora, por fin, ese error estaba a punto de corregirse. Pero Lucía insistió, no es un error. Enzo, nuestro matrimonio no es un error. Lo que dije hoy en el hospital fue solo para tranquilizar a mi abuela. En cuanto le den el alta, toda esta farsa terminará. ¿Puedes darme algo de tiempo para solucionarlo? Volveremos a ser como antes, te lo prometo. Me abrazaba con tanta fuerza como si de verdad temiera perderme. Pero era una lástima. Miré el panel del sistema, tiempo restante hasta la muerte del anfitrión, 20 horas, 29 minutos y 58 segundos. Ya no me quedaba tiempo. Finalmente, le susurré, Lucía Moreno, ¿podrías pasar mañana todo el día conmigo? El día entero. Ella aceptó sin dudar. Claro, cancelaré todo lo que tenga en mi agenda para estar contigo. Dejé que me abrazara, pero mi corazón estaba entumecido. Me quedé dormido mientras escuchaba sus fervientes promesas. Al despertar, ya era la mañana siguiente. Salí con Lucía, comimos, fuimos al cine, tuvimos una cita perfecta, sin interrupciones. A las 9 de la noche, solo me quedaban 3 horas de vida. Mientras elegía un vino en la bodega, recibí un mensaje de Javier García. Enzo García, ¿quieres apostar? Puedo hacer que te deje plantado con una sola llamada. Me quedé mirando el mensaje y le pregunté al sistema, ¿este es el gran protagonista de tu novela? Yo todavía soy el marido legítimo de Lucía, y él me envía estas provocaciones con total descaro. El sistema no respondió. No le respondí a Javier, pero al volver al salón, vi a Lucía poniéndose el abrigo, lista para salir. Javier dice que lo están siguiendo, explicó. Tengo que ir a ayudarle. Así que esa era la excusa de Javier para alejarla de mí. Sonaba tan absurdo que era casi cómico. Un hombre adulto pidiendo ayuda a una mujer porque lo seguían. La detuve. ¿Ya lo has olvidado? Prometiste que pasarías todo el día conmigo. Lucía frunció el ceño. He estado contigo todo el día. ¿De verdad no puedes perdonarme estas últimas 3 horas? No seas infantil. Volveré en cuanto me asegure de que está bien. Y sin más, se dio la vuelta y se fue, sin darme la oportunidad de decir una palabra más. La puerta se cerró de golpe. Miré la botella de vino en mi mano y esbocé una sonrisa amarga. Lucía, dijiste que sería un día entero. A un día entero no le puede faltar ni un minuto, ni un segundo. Abrí la botella y empecé a beber, copa tras copa, en soledad. Era muy tarde y Lucía no había regresado. Me tumbé en la cama, cerré los ojos lentamente y me preparé para morir. Pronto, la voz del sistema resonó en mi cabeza. El portal entre mundos ha sido establecido, iniciando cuenta atrás para la muerte. En el instante de mi muerte, sentí una paz que nunca antes había experimentado. Justo a medianoche, mi alma comenzó a desprenderse lentamente de mi cuerpo. Y en ese preciso momento, la puerta de la habitación se abrió. Lucía había regresado. La observé mientras se acercaba a la cama, me arropaba con cuidado y se acostaba junto a mi cadáver. Sus gestos eran tiernos y delicados, pero si se hubiera fijado un poco más, habría notado que yo ya no respiraba. Transportando al anfitrión al mundo real. Transporte completado. Mientras la voz del sistema se desvanecía, mi alma se disolvió por completo en ese mundo. Lucía Moreno, nunca más volverás a encontrarme. A la mañana siguiente, el despertador sonó en la silenciosa habitación. Lucía se despertó y se dio cuenta de que la persona a su lado no se había movido en toda la noche, seguía exactamente en la misma postura. Frunció el ceño, con una extraña opresión en el pecho. Normalmente, a esa hora, él ya estaría en la cocina preparándole el desayuno. Tras un momento, dijo, Enzo, sé que estás despierto. Lo de anoche fue una excepción, por favor, no te enfades conmigo. Mientras decía esto, extendió la mano para tocarme, pero justo en ese instante, su móvil sonó de repente. Desvió la mano y contestó. Era la voz de Javier García. Lucía, estoy solo en el hospital. ¿Podrías venir a hacerme compañía? Lucía miró a su marido inmóvil y frunció el ceño, pero recordó una promesa que le había hecho a Isabel, la hermana de Javier, así que se levantó y se puso el abrigo.
Le echó un último vistazo a la figura inerte en la cama y suspiró. Solo será un momento, volveré enseguida y entonces hablaremos. Dicho esto, sin esperar ninguna reacción, se dio la vuelta y se fue. Cuando Lucía llegó a la habitación del hospital, Javier García estaba recostado en la cama con una expresión de profunda soledad. Al verla en la puerta, sus ojos se iluminaron y se incorporó de inmediato. «Lucía, ¿has venido?» «Sí», respondió Lucía, sentándose en la silla junto a la cama. «¿Cómo salió el chequeo médico?» La noche anterior, poco después de las 9, había recibido la llamada de auxilio de Javier, había alertado a la policía y había llegado rápidamente al lugar. La mujer mayor que lo estaba acosando se enfureció al verla. Al escapar, lo empujó con violencia. Javier sonrió con amargura. «Ya está todo solucionado. El médico dice que es una conmoción cerebral leve, pero tengo que quedarme en observación un día. Si todo va bien, mañana me darán el alta». Le cogió la mano y preguntó: «Lucía, ¿por qué te fuiste anoche?» Ella frunció el ceño, visiblemente incómoda, y retiró la mano. «Le pedí a mi asistente que viniera a ayudarte, ¿no es así?», dijo con un tono molesto. Javier se quedó desconcertado, bajó la mirada y dijo con voz ronca: «Lo siento, te he vuelto a causar problemas. Mi hermana no vuelve hasta el mediodía, ¿podrías quedarte conmigo hasta entonces?» Lucía dudó un instante, pero finalmente volvió a sentarse a su lado. Miró la hora en el móvil, las 8 de la mañana. «Solo son unas horas, no pasa nada», pensó. Sin embargo, la imagen del rostro apacible de su marido durmiendo, tal como lo había dejado, volvió a su mente, y una extraña inquietud se apoderó de ella. Esperó hasta las 11, cuando Isabel, la hermana de Javier, apareció en la puerta con cara de preocupación. Le dio una palmada en el hombro a Lucía. «Muchas gracias por todo, has hecho mucho. A partir de ahora, yo me ocupo de mi hermano». Lucía sintió un gran alivio y se dispuso a marcharse. Apenas había dado unos pasos cuando se dio cuenta de que se había dejado el móvil. Al volver a la puerta para recogerlo, oyó la voz sorprendida de Javier desde el interior: «Hermana, ¿y Lucía?» «Se ha ido», respondió Isabel con brusquedad. «Luego vendré a buscarte para llevarte a casa. No vayas a la oficina en unos días, descansa». «Ya se lo comunicaré a Lucía, pero yo quería que se quedara conmigo», se quejó Javier. Lucía frunció el ceño. Inmediatamente después, escuchó la reprimenda furiosa de Isabel: «Ni hablar. Javier García, no creas que no sé cuáles son tus intenciones. Lucía está casada. No te atrevas a convertirte en el amante de nadie, o te juro que dejaré de considerarte mi hermano». «Pero, hermana», dijo Javier con voz dolida, «tú sabes que llevo años enamorado de ella». Lucía frunció aún más el ceño. Entró en la habitación, cogió su móvil sin decir palabra. Ante la mirada atónita de los dos hermanos, se marchó como si no hubiera escuchado nada. Tenía que volver a casa y explicárselo a Enzo. Si hubiera sabido desde el principio que la razón de Javier para unirse a su empresa era su interés por ella, nunca lo habría contratado. Ahora las palabras sobraban, tenía que alejar a Javier cuanto antes. Al pensar en ello, recordó la hostilidad que Enzo había mostrado hacia Javier últimamente y sonrió con amargura. Parece que Enzo se dio cuenta de sus intenciones desde el principio, pensó. Por eso lo rechazaba tanto. De camino a casa, se encontró con un atasco. El coche de Lucía quedó atrapado en medio de la calle, sin poder moverse. Miró el reloj, las 12 en punto. Cogió el móvil para llamar a su marido, pero nadie respondió. Lucía apretó los labios. Recordó su extraño comportamiento del día anterior y sintió una punzada de inquietud. No contesta, debe de estar enfadado. Al llegar a casa, vio que la puerta del dormitorio seguía cerrada, y una sensación de que algo andaba mal se apoderó de ella. Se acercó a la puerta a toda prisa y la abrió. La habitación estaba a oscuras, las cortinas seguían corridas, tal y como las había dejado. Con la luz que se filtraba desde el pasillo, pudo distinguir la silueta de su marido en la cama. Se detuvo en el umbral y lo llamó, vacilante: «¿Enzo?». La figura de la cama no se movió. Lucía frunció el ceño y empezó a disculparse, hablando sola. «Sé que estás enfadado, pero escúchame. No siento absolutamente nada por Javier García. Si lo he ayudado ha sido únicamente por su hermana, te lo aseguro. Acabo de enterarme en el hospital de que le gusto. Tú ya lo sabías, ¿verdad? Tenías razón en desconfiar de él. Fui yo la que no supo ver sus verdaderas intenciones. Te prometo que lo trasladaré a otra sucursal. ¿No decías que querías ir a las Maldivas? En cuanto termine con todo este trabajo, nos vamos juntos. Y al volver, iremos al médico para hacernos un chequeo. Si todo está bien,
empezaremos a intentar tener un bebé, para que mi madre y mi abuela estén contentas y dejen de criticarte. Lucía siguió disculpándose, pero la figura en la cama no emitía ningún sonido. Enzo, puedes estar enfadado, pero por favor, no me ignores. Había dicho todo lo que podía, pero él seguía en silencio. Lucía se calló. De repente, una extraña sensación la invadió. Estaba a punto de acercarse a la cama cuando su teléfono sonó de nuevo. Era la voz angustiada de su asistente. Señora Moreno, tenemos un problema. Hay un error grave en el contrato con el Grupo Prosperidad. El rostro de Lucía se tornó serio de inmediato. Miró por última vez a su marido, suspiró y dijo: le diré a la señora López que te prepare algo. Come cuando te sientas mejor. Tengo que ir a la oficina, pero hoy volveré pronto. Dicho esto, se marchó a toda prisa. En la oficina, Lucía se sumergió de inmediato en los documentos problemáticos. Pero, por alguna razón, no podía quitarse de encima una creciente sensación de pánico, como si algo terrible estuviera a punto de ocurrir. Aunque intentaba concentrarse en los papeles, su mirada volvía una y otra vez a la pantalla de su móvil. ¡Qué extraño! ¿Por qué Enzo no me ha escrito todavía? ¿Seguirá enfadado? Finalmente, dejó los papeles a un lado y llamó a la empleada del hogar. Señora López, ¿se ha levantado ya Enzo? Era casi media tarde, y Enzo nunca se levantaba tan tarde. La voz confundida de la señora López respondió: no. ¿Estará enfermo el señor? Lo he llamado, pero no responde. Lucía se quedó helada. Recordó que esa misma mañana, él tampoco le había respondido. Frunció el ceño, sintiendo que algo iba terriblemente mal. Señora López, por favor, vaya a la habitación y compruébelo de nuevo. Enseguida, señorita, respondió la mujer. Justo entonces, su asistente llamó a la puerta. Señora Moreno, la reunión va a empezar. Lucía no tuvo más opción que colgar, tomar sus documentos y dirigirse a la sala de juntas. En la sala, Lucía comenzó con voz grave. No era consciente de que la gestión de esta empresa se hubiera vuelto tan laxa. A partir de hoy, a mitad de su discurso, el sonido estridente de un móvil rompió el silencio solemne. Sin molestarse en reprender a nadie, Lucía cogió el teléfono. Había decidido no silenciarlo para esta reunión, por si su marido la necesitaba. Al ver que era la señora López quien llamaba, sintió un escalofrío y contestó de inmediato. La voz de la señora López, llena de pánico, estalló en el auricular: señorita, el señor creo que no respira. Lucía se quedó paralizada, con una expresión de incredulidad total. Señora López, ¿qué estupideces está diciendo?, gritó. Eso es imposible. Lucía no podía ni pronunciar la palabra. Anoche mismo, Enzo dormía plácidamente a su lado. ¿Cómo era posible que hubiera dejado de respirar? La voz de la señora López temblaba de puro terror. Señorita, es verdad. El cuerpo del señor se está completamente rígido. El rostro de Lucía se quedó sin color. Se levantó de un salto de su asiento y salió corriendo de la sala de reuniones. En el coche, apretaba el volante con todas sus fuerzas, con la vista fija en la carretera, mientras murmuraba: no puede ser verdad lo que dice la señora López, no me lo creo. Cuando llegue a casa, voy a tener unas palabras con ella. Tuvo que detenerse en casi todos los semáforos, y la frustración la llevó a golpear el volante. Cuando por fin llegó a la casa, la encontró rodeada de ambulancias y coches de policía. El pánico se apoderó de ella. Corrió con sus tacones, cruzó el cordón policial y subió directamente al dormitorio. La habitación estaba llena de policías y personal médico, todos alrededor de la cama. Lucía se abrió paso hasta el borde y le gritó a la aterrorizada señora López: ¿quién te ha dado permiso para llamar a la policía? Enzo está perfectamente. Un médico a su lado intentó calmarla. Señora, lamento profundamente su pérdida. Por favor, acepte nuestro más sentido pésame. Pero Lucía ya no escuchaba. Al ver que se disponían a meter el cuerpo de su marido en una bolsa, se lanzó hacia ellos con los ojos inyectados en sangre. No lo toquen, rugió. Enzo no está muerto. ¿Qué creen que están haciendo? Enzo estaba en la misma posición en la que lo había dejado la noche anterior, arropado tal y como ella lo había hecho. Pero en el instante en que su mano tocó su piel, sintió un frío glacial. Vio las manchas violáceas que empezaban a aparecer en su cuerpo, y cuando el médico le levantó los párpados, vio sus pupilas, completamente dilatadas. Fue como si algo explotara dentro de su cabeza. Su voz se quebró. Enzo, deja de bromear. Enzo, me estás asustando, ¿verdad? ¿Es un castigo por haberme ido anoche? Lo siento, de verdad que lo siento, pero no me asustes así. Por favor, abre los ojos.
Con la punta de los dedos temblando, los acercó a su nariz. Tal y como había dicho la señora López, no había aliento. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin control, y un dolor agudo, como 1000 agujas, le atravesó el corazón y se extendió por todo su cuerpo. Temblando, buscó su mano bajo las sábanas y la apretó con fuerza, rompiendo a llorar. Enzo, ya estoy aquí, he vuelto contigo. Por favor, abre los ojos, mírame. Un policía que había observado la escena se acercó. Disculpe, señora, ¿podría decirnos dónde se encontraba a medianoche? Lucía se quedó en silencio por un instante antes de responder con voz ronca. Estaba aquí, durmiendo a su lado. El policía la miró con una mezcla de sorpresa y compasión. Señora, la hora de la muerte de su marido se ha determinado que fue, precisamente, a medianoche. La mente de Lucía se quedó completamente en blanco. Sus labios temblaban sin control. Eso significaba que cuando llegó a casa la noche anterior, cuando se acostó a su lado, él ya estaba muerto. Y ella no se había dado cuenta. El policía continuó. Según el examen preliminar del médico, su marido presenta signos de congestión vascular post-mortem, consistentes con un infarto de miocardio. Todo apunta a una muerte súbita. ¿Desea que se realice una autopsia? Lucía miró al policía, aturdida. No podía entender cómo una persona perfectamente sana podía morir así, de repente. Entonces, un recuerdo la golpeó. La noche anterior, él había dicho voy a morir, como si lo hubiera sabido. Sintió un vuelco en el corazón, seguido de una punzada de dolor tan intensa que la dejó sin aliento. El médico, al ver su palidez, se acercó. Sé que es un momento muy difícil, pero por favor, intente mantener la calma. Pasó un rato antes de que Lucía pudiera recuperarse lo suficiente para hablar. Lo de la autopsia, tengo que pensarlo, le dijo al policía. Deseaba saber la causa de su muerte, pero una autopsia significaría profanar su cuerpo. Él siempre le había tenido pánico al dolor, y ella no podía soportar la idea de que le hicieran daño. La familia de Enzo, los García, llegaron al hospital tan pronto como recibieron la terrible noticia. Al ver el cuerpo pálido y sin vida en la cama, la madre de Enzo se derrumbó en el suelo. El padre de Enzo se dobló por la cintura, con el rostro contraído por el dolor. A su hermana, Sofía, se le llenaron los ojos de lágrimas. Pálida como un fantasma, se acercó a Lucía y le dio una bofetada. Lucía Moreno le espetó con frialdad. ¿Así es como lo cuidabas? ¿Así cumples tu promesa? La madre de Enzo se levantó del suelo, con el rostro cubierto de lágrimas, y comenzó a golpear a Lucía mientras sollozaba. Prometiste que cuidarías de mi hijo, y así es como lo has cuidado. Lucía, con los ojos anegados en lágrimas, permaneció inmóvil, aceptando los golpes y las acusaciones en silencio. Después de un largo rato, la madre y la hermana de Enzo se cansaron de gritar y se detuvieron. La señora García se quedó a un lado, secándose las lágrimas en silencio. Solo entonces Lucía habló, con la voz rota. ¿Deberíamos solicitar la autopsia? Sofía apretó los dientes. Miró a sus padres, que permanecían en silencio, y le surgió: papá, mamá, ¿no queréis saber de qué murió Enzo? Tras una larga pausa, su padre asintió y dijo una sola palabra: sí. Los resultados de la autopsia llegaron 3 días después. En el hospital, Lucía sostenía el informe en silencio mientras el médico explicaba: la causa de la muerte del señor Enzo García fue un infarto agudo de miocardio, que provocó una muerte súbita de origen cardíaco. La hora estimada del fallecimiento es la noche del 1 de abril. Aunque todo apuntaba a un trágico accidente, Lucía sentía que había algo más. Mientras veía cómo el cuerpo de su marido era introducido en el horno crematorio, una oscuridad sin precedentes se apoderó de su mirada. La persona que más amaba en el mundo se había ido para siempre. Al salir del crematorio, Lucía regresó sola a casa. La casa vacía la recibió, y se sintió hundida en la desolación. Su presencia seguía en cada rincón, en cada objeto. De repente, el móvil sonó en su bolsillo. Sacó el teléfono lentamente. Era Javier García. Lucía frunció el ceño, y sin pensarlo 2 veces, bloqueó su número. Volvió a mirar la casa vacía y subió las escaleras. Entró en el despacho y se sentó en el escritorio. Entonces, vio la carta que él le había escrito. Sus ojos se detuvieron en el sobre, y lentamente, la desdobló. La primera vez que la vio, se había enfadado, pensando que era solo un capricho infantil. Nunca imaginó que se convertiría en lo último que le quedaría de él. El contenido de la carta llenó su visión. Lucía, para cuando leas esto, yo ya no estaré. Sé que mi muerte te parecerá repentina, pero para mí, era algo esperado. Por favor, perdona que me haya ido sin despedirme.
Espero que seas feliz el resto de tu vida. No dejes que mi muerte te atormente ni te entristezca. Hay tantas cosas que quisiera decirte, pero no sé por dónde empezar. Ahora que no estoy, por favor, come a tus horas. No quiero que la gastritis que tanto me costó curarte vuelva a empeorar por tu culpa. Lamento no haber podido cumplir los votos que hicimos en la boda, no poder envejecer a tu lado. Aún así, deseo que seas feliz. No soy egoísta, no quiero que te quedes sola por mí. Si encuentras a alguien adecuado, sé feliz con él. Pero, por favor, no te olvides de cuidar de mi familia. Si no lo haces, te perseguiré incluso desde el más allá. Las lágrimas de Lucía cayeron sobre el papel, emborronando la tinta. Apenas podía respirar, con un dolor que no podía expresar con palabras. Enzo, sin ti, ¿con quién voy a envejecer? Al día siguiente, Lucía reunió fuerzas, tomó todos los documentos necesarios y fue a la oficina del registro para tramitar su certificado de defunción. Al ver su nombre en aquel frío papel oficial, sus lágrimas volvieron a brotar sin control. ¿Certificado de defunción? Enzo, prometimos envejecer juntos. ¿Por qué te fuiste tú primero? Pasó mucho tiempo antes de que Lucía pudiera recomponerse y volver a casa. Pero al llegar, se encontró con una visita inesperada en la puerta. Javier García se acercó a ella, con el rostro lleno de preocupación, e intentó tomarle la mano. Lucía, no estés triste. Aunque Enzo ya no esté, yo estoy aquí contigo. Ella apartó su mano con repugnancia, lo empujó con fuerza y le espetó con frialdad: no quiero volver a verte nunca más. Javier la miró, atónito, justo cuando la puerta de la casa se cerraba de un portazo en su cara. Lucía lo había dejado fuera, sin la menor contemplación. Ya han pasado 3 días desde que volví al mundo real. Aquí, el tiempo no ha avanzado ni un segundo. Todo lo que viví en el mundo de la novela parece un sueño lejano. El primer día me lo pasé en casa, sin hacer nada. El segundo, busqué a mi mejor amigo, Marcos, y le pedí prestada aquella novela. Tardé todo el día en leerla. Descubrí que el título era El amor de la fría CEO y, por fin, supe cómo terminaba la historia. Al final, Lucía y Javier García tenían mellizos y vivían felices para siempre. Supuse que, en el mundo de la novela, Lucía me olvidaría, tal y como dictaba la trama, y acabaría con Javier. En la quietud de la noche, cerré el libro y sentí una extraña sensación de paz. Quizás era mejor así. Era como haberse enamorado de un personaje de ficción. Al final, todo se desvanece sin dejar rastro. Al tercer día, empecé a buscar trabajo y volví a sumergirme en la rutina laboral. Al fin y al cabo, en este mundo no tengo una familia adinerada ni una esposa millonaria. Todo lo que quiera, tendré que ganármelo con mi propio esfuerzo. Pasó un mes. Un día, durante la comida, mientras estaba en la cafetería con mis compañeros, escuché un rumor. Todos hablaban de lo mismo. ¿Se han enterado? ¿Han comprado la empresa? ¿De verdad? ¿Quién te lo ha dicho? Ha salido en las noticias. ¿Cómo es que no lo has visto? Me sentí un poco al margen al escucharlos. Había estado tan centrado en mi trabajo últimamente que no me había enterado de nada más. Después de comer, volvimos a nuestros puestos. A las 2, al final de la pausa para comer, nuestro jefe entró en la oficina con varias personas. Atención todos, dejen lo que están haciendo, dijo con voz seria. Tengo un anuncio importante. Todos levantamos la vista hacia él. Justo cuando iba a mirar, se me cayó el bolígrafo. Mientras me agachaba, el jefe continuó: la persona que me acompaña es la nueva presidenta de la compañía. Quiero que se fijen bien en ella para que no haya confusiones. Recogí el bolígrafo, me incorporé y mis ojos se encontraron con una mirada que conocía demasiado bien. Abrí los ojos como platos y me puse de pie de un salto, sin poder creerlo. ¿Lucía? ¿Qué hacía ella aquí? Me miraba en silencio, y por un momento dudé si era realmente la misma mujer del mundo de la novela. Cuando por fin aparté la vista de ella, me di cuenta de que toda la oficina estaba en silencio, mirándome. Mi jefe suspiró. Enzo García, ya sé que nuestra nueva presidenta es muy guapa, pero no hace falta que te la comas con los ojos. Me sonrojé al instante y me senté de golpe. Solo cuando el jefe y la señora Moreno salieron de la oficina, la gente empezó a cuchichear. Mi compañero de al lado me dio un codazo. Vaya, Enzo, no sabía que te gustaran tanto las mujeres guapas. No es eso, dije, agitando la mano. Es que se parece mucho a alguien que conozco. El resto de la tarde estuve completamente distraído. ¿Era ella de verdad? ¿Y si lo era? ¿Cómo demonios había salido del mundo de la novela? Le di 1000 vueltas, pero al final decidí aparcar esas preguntas.
Me costaba creer que Lucía pudiera haber venido del mundo de la novela al mundo real. Quizás solo era una increíble coincidencia. Intenté volver a concentrarme en mi trabajo, y cuando me di cuenta, ya eran las 5 de la tarde. Me levanté para ir al baño. Justo cuando iba a salir de uno de los cubículos, escuché a unos compañeros riéndose fuera. ¿Vieron la cara que puso Enzo García? Parecía un idiota, como si nunca hubiera visto a una mujer guapa en su vida. No le quitaba ojo a la jefa. Justo lo que pensaba, dijo otro. ¿De verdad cree que tiene alguna oportunidad con ella? Es ridículo, como una rana intentando alcanzar a un cisne. Además, he oído que tenía una relación extraña con su anterior supervisora. La forma en que ascendió tan rápido, seguro que hubo algo turbio ahí. Me enfadé y abrí la puerta del cubículo de un golpe. Los tres se quedaron mirándome, sorprendidos. Inventando rumores maliciosos sobre mí, les dije con frialdad. ¿No les da miedo que se lo cuente a dirección? Saben perfectamente que aquí no se toleran este tipo de cosas. Yo ascendí rápido porque trabajo duro y genero beneficios reales para la empresa, no como ustedes, que se la pasan perdiendo el tiempo. ¿O de verdad creen que los jefes no se dan cuenta? Se pusieron rojos de ira, mirándome como si quisieran matarme. Uno de ellos, Raúl, que nunca podía controlar su genio, me gritó, y que si es verdad, al menos no somos como tú, que ya estás pensando en cómo camelarte a la nueva jefa. ¿En serio crees que alguien como ella se fijaría en ti? ¡Qué ridículo! La señora Moreno está prometida, y su prometido es 1000 veces más atractivo que tú. No me molesté en responder. Abrí la puerta del baño y me fui. Volví a mi sitio y me concentré en el trabajo hasta que terminé mis tareas, justo al final de la jornada. Me levanté para estirarme y en ese momento mi jefe se acercó a mi escritorio. Golpeó la mesa suavemente y dijo con seriedad, Enzo, la señora Moreno quiere verte. Me quedé helado, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. ¿Para qué podría quererme? Subí nervioso hasta la última planta y llamé a la puerta de su despacho. Su voz respondió desde el interior. Sonaba exactamente igual que la de Lucía, tan melodiosa que por un instante tuve la extraña sensación de que era ella. Sacudí la cabeza para alejar esa idea absurda, abrí la puerta y entré. Señora Moreno, ¿deseaba verme? Levantó la vista de sus papeles y dijo algo que me dejó petrificado. Enzo García, ¿te pareció divertido fingir tu muerte? Me quedé inmóvil, mirándola sin saber qué decir. La mujer que tenía delante era, sin duda, la Lucía del mundo de la novela. Pero no podía admitirlo. Tragué saliva y dije con cuidado, señora Moreno, no sé de qué me habla. Si no necesita nada más, será mejor que me vaya. No quiero que haya malentendidos. Lucía soltó una risa seca. Me miró de arriba abajo, se levantó de su silla y caminó hacia mí, acercándose lentamente. Retrocedí, nervioso, hasta que mi espalda chocó contra la pared. Su rostro se acercó al mío, centímetro a centímetro. Giré la cabeza bruscamente. Sentí su aliento cálido en mi cuello mientras decía en voz baja, Enzo García, ¿sabes que siempre aprietas los puños cuando mientes? Al oírla, me sorprendí y relajé los puños al instante. Respiré hondo y dije con la mayor frialdad que pude, señora Moreno, si no hay nada más, volveré a mi trabajo. Me di la vuelta para irme, pero al instante siguiente, me agarró de la mano. Ya ha terminado la jornada, dijo con una sonrisa. Me detuve y miré el reloj de la pared. Eran las 6:30. Me solté de su agarre. Tengo que hacer horas extra, dije seriamente. En cuanto salí de su despacho, mi expresión se agrió. Llevaba un mes haciendo horas extra y justo hoy, que pensaba darme un capricho, me tocaba quedarme otra vez. Cuando por fin llegué a casa, ya eran las 9 de la noche. Me duché y me metí en la cama, pero no podía dormir. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo había conseguido Lucía salir de la novela? Si ella podía, ¿significaba que mis padres de la novela también podrían hacerlo? Las preguntas se arremolinaban en mi cabeza sin respuesta. De repente, me incorporé en la cama. Tiene que haber sido el sistema, exclamé. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Solo el sistema tendría el poder de traer a Lucía al mundo real, al fin y al cabo, también me había traído a mí. Pero, ¿no era Lucía la protagonista? Si ella se iba, ¿cómo podría continuar la historia? Encendí la luz de la mesilla, me levanté y saqué la novela del cajón de mi escritorio. La abrí por la última página. El final no había cambiado, Lucía y Javier García vivían felices para siempre. Ese final me había engañado. Como estaba solo en casa, grité, «Sistema, ¿estás ahí?» Silencio absoluto. Sentí una punzada de decepción y volví a tumbarme.
Si el sistema se había ido, ¿cómo iba a encontrar respuestas? Justo entonces, mi móvil sonó. Un mensaje de WhatsApp. Abrí la aplicación y vi una solicitud de amistad de un nombre que conocía muy bien. Lucía. Usando su nombre real. Con una sonrisa de resignación, acepté la solicitud. Sabía que, aunque la rechazara, encontraría otra forma de contactarme. Al fin y al cabo, había venido a este mundo por mí. No tenía sentido resistirse. Me quedé mirando la pantalla del chat, esperando a que escribiera. Pero no escribió nada. Al día siguiente, llegué a la oficina con unas ojeras enormes. Supongo que estaba en una mala racha, porque nada más entrar por la puerta me topé con Raúl. Ahora que las caretas habían caído, su desprecio por mí era más que evidente. Para no compartir ascensor con él, aminoré la marcha. Pero entonces, escuché a mis espaldas un «buenos días, señora Moreno», y el pánico me hizo correr y meterme en el mismo ascensor que Raúl. Estábamos solos en el ascensor. Raúl me miró con asco. «Qué fastidio tener que compartir ascensor contigo». Le devolví la mirada. «Pienso lo mismo. Subir con gente como tú es de mal agüero». Resoplé y salí del ascensor. Llevaba un rato trabajando cuando mi jefe entró en la oficina, sonriente. «Mañana la empresa organiza una jornada de convivencia», anunció. «Solo para los empleados que lleven más de un año aquí. Será en la Hacienda Paraíso. Nos reuniremos mañana a las 7 en la puerta de la empresa para ir en autobús. Si alguien no puede venir, que me lo diga ahora». Dudé por un instante. Me apetecía ir, pero no quería encontrarme con Lucía. Vi que varios compañeros entraban en el despacho del jefe para excusarse, así que yo también entré. Tras dudar un poco, le pregunté en voz baja: «Señor Sanz, ¿la señora Moreno también va a venir?». Él me miró y respondió: «Los directivos tienen su propio evento en otro sitio». Respiré aliviado. Justo cuando iba a confirmar mi asistencia, Raúl apareció de la nada. «¿Todavía sigues pensando en la jefa?», gritó. «¿No te das cuenta de que no estás a su altura? ¿Pretendes casarte y vivir del cuento? Sigue soñando». Toda la oficina se giró para mirarnos. Mi rostro se ensombreció. «Mira quién habla», le espeté. «¿Tú? El que no hace más que la pelota a los jefes. El otro día le tiraste el café encima a la subdirectora, y su marido tuvo que venir a la oficina a montar un escándalo. Si hay alguien aquí con segundas intenciones, eres tú». Raúl se quedó sin palabras. Lleno de rabia y vergüenza, gritó: «¡Maldito seas!», y se abalanzó sobre mí. Di un paso rápido hacia atrás y él tropezó, cayendo al suelo estrepitosamente. Le lancé una mirada despectiva y volví a mi sitio. Al día siguiente, en el autobús, confirmé que Lucía no estaba. Respiré aliviado. 2 horas más tarde, llegamos a nuestro destino en la costa. Siempre me mareo en los autobuses, pero esta vez fue peor que nunca. El personal de la hacienda nos guió hasta el hotel. Dejé mi maleta en la habitación y bajé al vestíbulo a por un vaso de agua. Y entonces, en la recepción, vi una figura familiar. Me detuve y fruncí el ceño. «¿Lucía? ¿No había dicho el señor Sanz que los directivos tenían otro evento? ¿Qué hacía aquí?». Me di la vuelta rápidamente para alejarme, pero choqué con un camarero que pasaba y el vaso de agua y yo acabamos en el suelo. Me levanté, y justo cuando iba a examinarme la muñeca, que me dolía por la caída, una mano suave y pálida se adelantó y la tomó para inspeccionarla. «¿Te has hecho daño?», preguntó con voz suave. Era Lucía. La observé mientras, con sus largas pestañas ensombreciéndole los ojos, revisaba mi muñeca con una delicadeza que me hizo sentir incómodo. Intenté retirar la mano. Ella frunció el ceño. «No te muevas», dijo, mirándome fijamente. «Déjame ver». Obedecí. Un segundo después, me arrepentí. ¿Por qué le hacía caso? Oficialmente, ella era solo mi jefa. Retiré la mano bruscamente. «No se moleste, señora Moreno. Estoy bien», dije con frialdad. Me di la vuelta y caminé hacia el ascensor, pero las puertas se cerraron justo en ese momento. Mientras esperaba, sentí que alguien se ponía a mi lado. Sin necesidad de mirar, supe que era ella. Fingí ignorarla y me puse a contestar un WhatsApp. Cuando terminé, levanté la vista hacia el indicador del ascensor y, por el rabillo del ojo, me di cuenta de lo cerca que se había puesto. Giré la cabeza y me encontré con su rostro a escasos centímetros del mío. «¿Con quién hablas?», preguntó con calma. «Parecías muy concentrado». Guardé el móvil. «Con nadie importante, señora Moreno», respondí, y entré en el ascensor antes que ella. Lucía entró detrás de mí. De repente, el espacio pareció encogerse, volviéndose claustrofóbico.
Me quedé mirando los números del panel, deseando que el viaje terminara pronto. De repente, me agarró la mano y me puso algo en la palma. Miré la cajita que me había dado y fruncí el ceño. ¿Qué es esto? Pastillas para el mareo, dijo con una sonrisa. Una vez me dijiste que te mareabas en los autobuses. Apreté los labios y guardé la caja en silencio. El ascensor llegó con un din. Salí el primero y caminé a paso rápido por el pasillo. Solo cuando dejé de oír sus pasos detrás de mí, me detuve y respiré aliviado. Me quedé allí, mirando la caja de pastillas, con una mezcla de sentimientos. Al principio de nuestro matrimonio, intenté que se aprendiera mis gustos y mis manías, pero siempre se mostró tan indiferente que al final desistí. Nunca habría imaginado que, en realidad, lo recordaba todo con tanto detalle. Respiré hondo, guardé la caja y me dirigí a mi habitación. Justo entonces, escuché un jadeo masculino proveniente de la escalera de emergencia. No, señora Ruiz, aquí fuera no. Levanté una ceja. Si no me equivocaba, esa era la voz de Raúl. Esto se ponía interesante. Me acerqué en silencio a la puerta entreabierta de la escalera, saqué el móvil y activé la grabadora. Una voz de mujer, coqueta, respondió desde dentro: no te preocupes. Toda esta planta está reservada para la empresa. Ahora mismo, todos están en la playa. No hay nadie. Me quedé de piedra. Esa voz era la de la vicepresidenta Ruiz, la mujer a la que Raúl le había tirado el café encima. Una mujer de más de 40 años. Así que era verdad lo que había dicho. Esos dos tenían una aventura. La voz de Raúl se volvió más grave y ronca. Sentí una punzada de asco. Tras un momento, los jadeos cesaron. Señora Ruiz, dijo Raúl, ¿no me habías dicho que no vendrías a este evento? ¿Qué ha cambiado? No lo sé, respondió Verónica, molesta. A esa Lucía Moreno se le ocurrió de repente que teníamos que fomentar el espíritu de equipo, y nos obligó a venir con ustedes. Entonces, Raúl volvió a hablar: señora Ruiz, sobre ese Enzo García, no sé si sospecha algo de lo nuestro. El otro día me insultó. Tiene que hacer algo al respecto. Me quedé helado. Vaya descaro, el culpable quejándose primero. No te preocupes, lo tranquilizó Verónica. Encontraré una excusa para despedirlo. Ahora, salgamos y reunámonos con los demás. Escuché sus pasos acercándose, asustado. Corrí de puntillas hasta la esquina del pasillo para esconderme. Esperé hasta que sus voces se perdieron a lo lejos, y solo entonces respiré tranquilo, guardé el móvil y volví a mi habitación. Entonces me di cuenta de que me había olvidado del agua. Me levanté para bajar a por otra, pero justo en ese momento llamaron a la puerta. Al abrir, me encontré con una empleada del hotel. ¿Sí?, le pregunté. Me tendió una botella de agua. La señorita Moreno me pidió que se la trajera, dijo con una sonrisa. La cogí, sorprendido. Incluso después de que se fuera, seguí dándole vueltas. ¿Desde cuándo era Lucía tan atenta? Nunca me había dado cuenta. Media hora después de tomarme la pastilla, me sentía mucho mejor. Bajé y me uní a mis compañeros en una guerra de pistolas de agua que duró hasta la hora de la cena. Aún así, nos quedamos con ganas de más. Una de mis compañeras, Laura, se acercó y me puso un brazo sobre los hombros. He visto en el grupo de WhatsApp que esta noche hay una hoguera en la playa. ¿Vamos? Asentí, y los demás también se animaron. La fiesta en la playa estaba en pleno apogeo. Nuestro grupo se dispersó, cada uno por su lado. Yo me dirigía a una zona de descanso para sentarme un rato cuando, de repente, un pie se interpuso en mi camino y me hizo tropezar. Perdí el equilibrio y caí de cabeza hacia la hoguera. Cerré los ojos instintivamente, esperando el dolor del fuego, pero nunca llegó. Unas manos pálidas me habían sujetado justo a tiempo. Abrí los ojos. Era Lucía. Respiró hondo, me ayudó a incorporarme y me preguntó, furiosa, ¿estás bien? ¿No te has quemado? Negué con la cabeza. Ella suspiró aliviada, y luego su mirada se clavó, afilada como un puñal, en alguien entre la multitud. Seguí su mirada y vi a Raúl, que apartaba la vista, nervioso. Caso resuelto. Fue él. Apreté los puños y me acerqué. Raúl, le dije con voz gélida, casi me haces caer en el fuego. ¿Eres consciente de lo peligroso que ha sido eso? Raúl intentó parecer valiente, pero su voz temblaba. Hay un montón de gente aquí, ¿por qué me señalas a mí? Te has caído tú solo y ahora quieres culparme. A medida que hablaba, se envalentonaba. Dices que he sido yo. ¿Tienes pruebas? Sin pruebas, no eres más que un calumniador. Su descaro me dejó sin palabras. Miré a mi alrededor, buscando cámaras, pero no había ninguna. La gente,
incluso mis propios compañeros, solo miraban, como si fuera un espectáculo. Era imposible que nadie lo hubiera visto, pero nadie dijo nada. Me quedé allí plantado, completamente solo. Raúl sonrió con aire de suficiencia. Verónica me miró con desprecio. Enzo García, no sabía que fueras tan propenso a culpar a los demás. ¿Haces lo mismo con tu trabajo? Te lo advierto, continuó, mirándome con desdén, en esta empresa no hay lugar para gente de tu calaña. Creo que lo mejor será que recojas tus cosas y te vayas. De repente, una figura familiar se plantó delante de mí. Yo misma vi cómo le ponías la zancadilla, dijo Lucía con voz glacial. ¿Qué vas a negar ahora? Si hay alguien aquí con una conducta reprobable, eres tú. Y estoy de acuerdo con la señora Ruiz. Estás despedido. El rostro de Raúl se puso pálido y su arrogancia se esfumó. Señora Moreno, quizá me equivoqué, fue un malentendido. Yo no sería capaz. A lo mejor no lo vi y tropecé con él sin querer. Pero no puede decir que fue a propósito. Llevo muchos años en esta empresa. No puede tratar así a un empleado leal. Verónica también intervino. Es cierto, señora Moreno. El objetivo de este evento es unir al equipo. Debería pensar bien su decisión. Lucía la miró fijamente. ¿Me estás amenazando?, preguntó con frialdad. Por supuesto que no, ¿cómo me atrevería?, respondió Verónica con una sonrisa. Los miré a los dos con frialdad, saqué mi móvil y me puse al lado de Lucía. ¿Te atreves a romper las normas de la empresa para acostarte con un subordinado, y dices que no te atreves a amenazarla?, dije con calma. Y sin más, reproduje la grabación que había hecho en la escalera. Un murmullo de sorpresa recorrió a los empleados. Todos miraban a Verónica y a Raúl, cuchicheando. No te lo puedo creer. Si ella podría ser su madre, ¿cómo ha podido? Para mí, el asqueroso es Raúl, dijo otro. La señora Ruiz está casada, y él va detrás de ella. ¡Qué repugnante! ¿Cómo pueden seguir en la empresa? Deberían despedirlos a los dos. Raúl se quedó blanco, sin saber dónde meterse. Lucía miró a Verónica. Verónica, dijo con voz gélida, has violado las normas de la empresa y has abusado de tu poder. ¿Tienes algo que decir? Verónica, que momentos antes estaba tan cariñosa con Raúl, se giró hacia él, furiosa. Es todo por tu culpa, desgraciado, le gritó. Si no me hubieras seducido, yo nunca habría hecho algo así. Raúl la miró, incrédulo. Verónica, ¿cómo puedes ser tan cruel? Pero ella lo ignoró y se volvió hacia Lucía con una sonrisa suplicante. Señora Moreno, no fue un abuso de poder. Fue él quien me sedujo. Cualquiera puede cometer un error. Llevo muchos años en esta empresa. Por favor, deme otra oportunidad. Yo también miré a Lucía, nervioso. Ella se dirigió a Verónica con impaciencia. No voy a repetirlo. Cuando termine este viaje, no quiero volver a verte en la oficina. Verónica, enfurecida, la señaló con el dedo. Moreno, ¿de verdad crees que esta empresa puede funcionar sin mí? ¡Qué ingenua! De acuerdo, me voy. Pero cuando vengas a rogarme de rodillas que vuelva, no lo haré. Me quedé mirando como Verónica se alejaba, arrastrando a Raúl con ella. Lucía se volvió hacia mí. Espabila, vámonos. La seguí y le pregunté, vacilante, no la habrás despedido por mí, ¿verdad? Me lanzó una mirada de reojo. ¿Tú qué crees? Me detuve. No, supongo que no, dije, dudando. ¿Por qué harías algo así por mí? En el mundo de la novela eras tan fría, no tiene sentido que ahora. Mis pensamientos se vieron interrumpidos cuando sentí su mano entrelazarse con la mía. Me quedé helado. ¿Qué haces?, pregunté. Tiró de mí hasta que quedé frente a ella. Es culpa mía, dijo, mirándome a los ojos. Mi frialdad te hizo dudar. Y sí, la he despedido porque no iba a permitir que te hiciera la vida imposible. La aparté. Suéltame. Nos está viendo todo el mundo, dije, nervioso. Pero al instante siguiente, me rodeó con sus brazos. Y vine a tu mundo, susurró, porque quería volver a verte. No supe qué decir. Tras un largo silencio, la aparté suavemente. Deberías volver, le dije con calma. Yo tengo a mis amigos y a mi familia aquí. Lo tengo todo. Pero tú, toda tu vida, toda la gente que conoces, está en ese mundo. ¿Vas a dejarlo todo atrás? Ella no respondió, pero me miró con una intensidad que no pude descifrar. Me di la vuelta, intentando sonar despreocupado. Vuelve a casa. Considera esto como la despedida que no pudimos tener. Tu familia y tus amigos te están esperando. De repente, me abrazó por la espalda, con fuerza, negándose a soltarme.
Todo lo que dices son solo suposiciones tuyas, dijo con la voz quebrada. No quiero tus suposiciones. Es verdad que en el pasado te ignoré por culpa de Javier y de mi familia, y lo siento muchísimo, pero tengo que decírtelo, odié que te fueras sin decir nada. Podríamos haberlo hablado, haber solucionado las cosas, pero elegiste esa forma tan terrible de decírmelo. No supe qué responder. Si me odias tanto, dije finalmente, ¿por qué me estás abrazando? Apoyó la cabeza en mi pecho y respiró hondo. Porque te quiero, dijo. Solté una risa amarga. ¿Ahora te pones sentimental? ¿Por qué no lo dijiste antes? Sentía una mezcla de alegría y resentimiento, una emoción que no podía definir. Me solté de su abrazo. Bueno, ya me voy. Volvió a agarrarme la mano, intentando entrelazar sus dedos con los míos. Cerré el puño para impedírselo. No quiero ser el centro de los cotilleos en la oficina, dije con calma. Su expresión se endureció. Me agarró de la muñeca, impidiendo que me fuera. ¿Es que hay alguien más? La miré, sorprendido. ¿Estaba celosa? Decidí no seguirle el juego. Me solté y seguí caminando. Al final, me alcanzó. Me miraba con tanto resentimiento que parecía una esposa despechada. No pude más y me detuve. Por favor, le dije, exasperado, ¿te das cuenta de cómo me dejas delante de todos? Ella se limitó a mirarme en silencio. Suspiré. Deja de mirarme así. Imagínate que empiezan los rumores sobre nosotros. ¿En qué lugar me dejaría eso? Vi un destello de frustración en sus ojos. Pues lo haremos en secreto, dijo. Resoplé. ¿En secreto el qué? Entre nosotros no hay nada. Nos hemos cogido de la mano, nos hemos abrazado, dijo, con voz dolida. ¿Y dices que no hay nada? Asentí. Exacto. Ni siquiera has intentado conquistarme. ¿Por qué iba a haber algo entre nosotros? Se quedó pensativa un segundo y luego sonrió. Ah, así que quieres que te conquiste yo a ti. No respondí, lo que equivalía a un sí. Estaba dispuesto a darle una oportunidad. Cualquiera se lo pensaría dos veces si su ex dejara atrás su carrera y su familia para seguirle hasta su mundo. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Lucía. Antes me conquistaste tú a mí, dijo sin dudar. Ahora me toca a mí conquistarte a ti. Asentí. Bueno, ya es tarde, me voy a mi habitación. Para evitar rumores, entremos por separado. Tú espera un poco. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Le parecía una tontería y una forma de querer aparentar. La ignoré. Quedamos en eso. Espera aquí 10 minutos. Empezó a protestar, pero cuando me giré para mirarla, me dio un beso rápido en la mejilla. Satisfecha, dijo, venga, ya puedes irte. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios mientras nos separábamos para volver al hotel. A la mañana siguiente, me despertó la brisa del mar. Abrí los ojos y me quedé mirando el paisaje desde la ventana. Justo entonces, sonó mi móvil. Era un WhatsApp de Lucía. ¿Estás despierto? Te he traído el desayuno. Si quieres, le digo a un camarero que te lo suba. Le respondí que sí y fui a lavarme. Nada más salir del baño, llamaron a la puerta. Era el desayuno. Le di las gracias a Lucía por mensaje. Estaba a medio comer cuando volvieron a llamar. Abrí la puerta. Era Laura, mi compañera. Enzo, ¿ya has desayunado? Íbamos a bajar ahora. ¿Te vienes? Vayan ustedes, respondí, negando con la cabeza. Yo ya estoy en ello. Laura pareció sorprendida. Pero si el desayuno del hotel no empieza hasta las 8. ¿Has salido a comprarlo? Este sitio está bastante aislado. No hay restaurantes en kilómetros a la redonda, solo las casas de los lugareños. No supe qué decir, así que simplemente asentí. Laura me levantó el pulgar. Eres increíble. Si no me hubiera quedado jugando a las cartas hasta tarde, a lo mejor también me habría levantado tan temprano. Bueno, me voy con los demás a desayunar. Cerré la puerta. Apenas había dado un par de bocados más cuando volvieron a llamar. Respiré hondo, me tragué lo que tenía en la boca y abrí. Era Lucía. Al verme, preguntó en voz baja, ¿no quieres verme? No respondí. Simplemente la agarré del brazo y la metí en la habitación. Una vez cerrada la puerta, le expliqué, no es eso. Es que me han interrumpido varias veces mientras intentaba desayunar, y me estaba empezando a molestar. ¿Así que te molesto yo? Preguntó, dolida. Lucía, si vas a seguir por ese camino, puedes irte, le dije, exasperado. Se cayó de inmediato y se sentó en la cama a observarme mientras comía. Cuando terminé, recordé algo. ¿A qué has venido? Le pregunté. Solo quería verte, respondió en voz baja. A veces, cuando no estás cerca,
tengo la sensación de que vas a desaparecer de nuevo. Sus palabras me hicieron sentir un nudo en el estómago. Por primera vez en mucho tiempo, le sonreí. De acuerdo. Esta mañana no saldré con los demás. Me quedaré aquí contigo, ¿te parece? Respondió ella, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Tiré los restos del desayuno a la papelera y me tumbé en la cama. Ella se tumbó a mi lado, de costado, para mirarme. Aunque no la miraba, podía sentir la intensidad de su mirada sobre mí. Le tapé los ojos con la mano y me quedé mirando el techo. Recordé una de las imágenes que el sistema me había mostrado. ¿Qué pasó en el hospital?, pregunté de repente. ¿Por qué le estabas masajeando el tobillo a Javier? Respondió sin dudar. La enfermera pensó que yo era su novia. Me dio una bolsa de hielo, me dijo que se lo masajeara y se fue. Como no había venido con mi asistente, tuve que hacerlo yo. En realidad, mientras lo hacía, no dejaba de pensar en ti. En cuando me salvaste de aquel incendio. Apartó mi mano de sus ojos y la besó. Tú también te hiciste daño en el pie cuando me llevabas a cuestas. Y en ese momento pensé, así que un esguince duele tanto. Y tú me llevaste durante kilómetros sin quejarte ni una sola vez. De repente, lo entendí. Mientras le masajeaba el tobillo a Javier, en realidad estaba pensando en mí, compadeciéndose de mi dolor. La había juzgado mal. Ella me miró. ¿Cómo te enteraste de eso? Dudé un instante. ¿Sabes lo que es el sistema?, le pregunté. Me miró, confundida. ¿El sistema? ¿Te refieres a esto? Extendió la mano y de su palma surgió una pequeña esfera de luz. Me incorporé de golpe, atónito. ¿Así que el sistema es eso? ¿Cómo lo supiste? Ella también se sentó y agitó la esfera luminosa. Apareció ante mí y se presentó. Así de simple. ¿Así que fue él quien te trajo a mi mundo?, pregunté, vacilante. Ella asintió. Extendí la mano y toqué la esfera, pero no reaccionó. ¿Qué le pasa?, le pregunté, confundido. Lo dejé inconsciente, respondió ella con total naturalidad. La miré con admiración. Yo ni siquiera sabía que tenía una forma física, y tú vas y lo dejas cao. Definitivamente, eres la protagonista. Guardó la esfera y me miró fijamente. ¿Te fuiste por culpa del sistema? Asentí. Me dijo que tú y Javier erais la pareja protagonista, y que yo solo era un personaje secundario. No paraba de mostrarme imágenes de lo bien que lo tratabas, de cómo lo cuidabas y te preocupabas por él. Me dijo que mientras él estuviera cerca, nunca tendrías ojos para mí. Contárselo todo me hizo sentir un gran alivio. Su expresión se endureció. Apretó la esfera de luz con fuerza y dijo entre dientes, ¿cómo se atreve a intentar separarnos? Bueno, resoplé. Si no le hubieras dado tantas oportunidades a Javier, el sistema no habría tenido nada que usar en tu contra. Hundió la cabeza en mi pecho y me abrazó con fuerza por la cintura. Sé que fue culpa mía, pero que sepas que, antes de venir aquí, bloqueé a Javier de todas partes. Recordé una de las cosas que me había dicho y volví a enfadarme. La aparté un poco y le dije, fingiendo indignación, cuando te pregunté por qué te casaste conmigo, me dijiste, me salvaste la vida. Te lo pago con este matrimonio. Es una transacción justa. Ella sonrió con amargura. Estábamos discutiendo. Lo dije para herirte. La verdad es que empecé a enamorarme de ti poco después de que empezáramos a salir. La miré con escepticismo. ¿Y qué hay de Javier? ¿Puedes jurarme que nunca sentiste nada por él? Levantó la mano. Te lo juro. Absolutamente nada. Me crucé de brazos y puse los ojos en blanco. Yo te pregunté una vez si tenías la conciencia tranquila, y te quedaste callada. ¿No es esa una respuesta? Ella respiró hondo. La primera vez que lo vi, era solo un niño. Y para mí, sigue siéndolo. ¿Cómo podría sentir algo por él? Me quedé en silencio aquella vez porque ya te había explicado 1000 veces que lo ayudaba por su hermana, Isabel, pero nunca me creíste. Estaba cansada de repetirlo. Pero tienes razón, te fallé. La miré de reojo, y aquella vez que lo dejaste sentarse en el asiento del copiloto, te vi decirle, no te preocupes, no se enterará. Me miró, confundida. ¿Yo? ¿Decirle eso? Jamás. Durante el tiempo que vivió con nosotros, siempre se sentó detrás. El asiento del copiloto siempre ha sido tuyo. ¿Entonces el sistema me mostró una imagen falsa? Pregunté, escéptico. ¿Te atreves a preguntárselo delante de mí? En cuanto se despierte, se lo preguntaré delante de ti, dijo sin dudar. Vale, continué. Y aquella vez que Javier te trajo a casa, casi inconsciente, dijo que habías bebido por él y que luego no te le despegaste en toda la noche. ¿Qué me dices de eso? Javier dijo que era alérgico,
respondió ella, con la mirada baja. No podía dejar que le pasara nada mientras estaba bajo mi responsabilidad, así que bebí por él. Pero recuerdo perfectamente que le pedí a mi asistente que me llevara a casa, no a él. Volví a tumbarme en la cama y suspiré. Olvídalo. Está claro que no puedo competir con él. Incluso me obligaste a disculparme públicamente por su culpa. Un destello de culpa apareció en sus ojos. Me tomó la mano. Tienes razón, en eso me equivoqué. Me dejé llevar por las apariencias. Pero mi principal preocupación no era él, eras tú. Temía que la negatividad te estuviera consumiendo, y pensé que asumir la responsabilidad y disculparte te ayudaría a superarlo. Me di la vuelta en la cama, dándole la espalda. Como no decía nada, se acercó. ¿En qué estás pensando? Me giré para mirarla a los ojos. En realidad, no me quieres tanto, ¿verdad? Frunció el ceño, ofendida. ¿Cómo puedes decir algo así? Me reí con amargura. Ahora sabes que yo no empecé los rumores sobre Javier en la oficina. Pero, ¿y si lo hubiera hecho? ¿Me habrías querido menos por ello? Suspiró, con una expresión de impotencia. ¿Cómo puedes pensar eso? Incluso cuando creía que habías sido tú, lo único que hice fue intentar arreglar el desastre. Mis sentimientos por ti no cambiaron en absoluto. Hizo una pausa. Si no, ¿por qué crees que he venido hasta tu mundo para buscarte? Supongo que tenía razón. La duda que sentía empezó a disiparse. Está bien, dije, pero sigo enfadado. Me pellizcó suavemente la mejilla. ¿Y ahora por qué? Preguntó con un suspiro. Quiero que siempre estés de mi parte, le dije. Tenga yo razón o no, si dejas que otros me hagan daño, es culpa tuya. La miré fijamente a los ojos. No pones suficientes límites con ese Javier. Si vuelves a tener una situación así con otro hombre, lo nuestro se habrá terminado. Ella se quedó en silencio. Al ver su expresión, sentí una punzada de desolación. ¿Acaso todavía sentía algo por Javier? Pero al instante siguiente, me abrazó con fuerza. No te preocupes, dijo con voz ronca. Ya te he perdido una vez. No permitiré que vuelva a suceder. No cometeré el mismo error 2 veces, añadió con seriedad. Toda mi ira se desvaneció. Sonreí para mis adentros, satisfecho. Parece que mi muerte había servido para algo. Me abrazó durante tanto tiempo que empecé a pensar que se había quedado dormida. Pero en cuanto me moví, me apretó aún más fuerte. Al final, tuve que darle unas palmaditas en la espalda. Venga, ya está bien. Es hora de ir a comer. Pero yo solo quiero estar contigo, dijo con un puchero. Me di cuenta de que con ella, la amabilidad funcionaba mejor que la dureza. Esta versión cariñosa de Lucía me gustaba mucho más. Bueno, dije, cediendo, supongo que podemos pedir algo para comer aquí. Saqué el móvil para avisar a mis compañeros en el grupo de WhatsApp. Lucía se asomó por encima de mi hombro y me susurró al oído. Esa mujer que te ha llamado esta mañana, no me gusta. La miré con recelo. No te atrevas a hacerle nada. Se molestó visiblemente. ¿Por qué no? Dijo, haciendo un puchero. Le gustas. ¿A ti también te gusta ella? ¿No soy suficiente para ti? La miré, exasperado. ¿Cómo puedes saber tú que le gusto si ni siquiera lo sé yo? Su rostro se ensombreció y se sentó en la cama en silencio. Tuve que explicarle con paciencia. Es solo una compañera con la que me llevo bien. Su habitación está cerca de la mía, por eso le pidieron que viniera a buscarme. No es lo que estás pensando. Además, ¿cómo sabes que vino a buscarme esta mañana? ¿Has estado vigilando mi puerta? Se quedó en silencio un momento. Solo, se he pasado por aquí varias veces, admitió en voz baja. No he estado vigilando. Me llevé una mano a la frente. ¿Y qué diferencia hay? Lucía, por favor, no hagas esto. No queda bien que la gente te vea merodeando por aquí. No me importa lo que piensen los demás, respondió ella. No supe qué responder. Me miró fijamente, con una expresión desolada. Desde que moriste, dijo, ya nada me importa. Sentí un vuelco en el corazón. Un pensamiento fugaz cruzó mi mente, pero se desvaneció antes de que pudiera atraparlo. Respiré hondo y negué con la cabeza. No te creo. Y además, necesito tener vida social. Tienes que controlar un poco esa posesividad tuya. Ella bajó la mirada, en silencio. Por alguna razón, me dio un poco de pena. Una alarma sonó en mi cabeza. Sentir lástima es el primer paso hacia el desastre, me dije. No puedo ceder. La miré de reojo. Si no lo aceptas, me iré a comer con los demás. Finalmente, cedió. De acuerdo, dijo en voz baja. Le acaricié la mejilla. Venga, no te enfades.
Pide la comida, que tengo hambre. Sacó el móvil e hizo una llamada. Quiero un pedido para llevar del festín dorado. Pescado agridulce, gambas al pil pil. Me di cuenta de que estaba pidiendo todos mis platos favoritos. Cuando colgó, me miró. ¿Por qué sonríes? Veo que no has olvidado mis platos favoritos, respondí con una sonrisa. Dijo ella. Nunca olvidaría nada que tenga que ver contigo. Mi sonrisa se ensanchó. ¿Dónde has aprendido a ser tan dulce?, le pregunté. Me miró fijamente, y con una voz increíblemente suave, respondió, ¿quieres probar? La miré, sorprendido. Se acercó lentamente, me tapó los ojos con una mano y me besó. Y así, pasé el segundo día del viaje encerrado en la habitación con ella, lo que me hizo sospechar que todo había sido su plan desde el principio. Por la noche, Laura llamó a mi puerta. «Has estado todo el día encerrado», dijo, preocupada. «¿Estás enfermo?» Al ver su genuina preocupación, recordé las palabras de Lucía, «Le gustas». ¿A ti también te gusta ella? ¿Será verdad que le gusto? Laura me miró, confundida. ¿Por qué me miras así? ¿Tengo algo en la cara? Me aclaré la garganta. No, nada. Y no estoy enfermo. No estaba seguro de si la intuición de Lucía era correcta, así que decidí no hacer nada precipitado. Sería muy embarazoso si me equivocaba. Bueno, me alegro, sonrió Laura. Me vuelvo a mi habitación. Cuando Laura se fue, me preparé para dormir. Justo entonces, recibí un mensaje. Era de Lucía. Por supuesto, ¿ya te vas a la cama? Mañana hay que levantarse a las 6. ¿Quieres que pase a despertarte? Le dije que no. Aunque a las 6 de la mañana la mayoría de la gente seguiría durmiendo, era mejor no arriesgarse. Al día siguiente, me desperté a las 6 con la alarma y a las 6:30 en punto estaba en la entrada del complejo, donde me reuní con ella. Fuimos a desayunar a un pequeño pueblo costero a unos 6 kilómetros. En las calles, los pescadores locales vendían en pequeños puestos el marisco que habían capturado la noche anterior. Todo parecía increíblemente fresco. La tomé del brazo. Deberíamos probar alguna especialidad local. Esas empanadillas de marisco tienen una pinta estupenda. Ella sonrió y asintió. De acuerdo. La llevé de la mano hasta el puesto. La anciana que lo atendía nos sonrió. Joven, ¿qué novia más guapa tienes? Hacen una pareja preciosa. Miré a Lucía y vi que sonreía ligeramente. Asentí para mis adentros. Justo entonces, escuché a Lucía decir, deme 500, por favor. A la anciana se le iluminó el rostro al oír un pedido tan grande y empezó a llamar a los otros vendedores para que la ayudaran. La detuve. ¿Qué haces?, le susurré. No podemos comernos tantas. Es un desperdicio. Ella negó con la cabeza. No se desperdiciarán. Las que sobren se las llevaré a los empleados. Entonces me quedé tranquilo. Lucía llamó a su asistente para que viniera a recoger el pedido, y nosotros nos fuimos a dar una vuelta por el pueblo. Yo me fui comiendo mi empanadilla por el camino, pero me di cuenta de que ella todavía sostenía la suya sin probarla. ¿No vas a comer?, le pregunté. Es para ti, para después, respondió, negando con la cabeza. No quiero que me des la tuya, le dije, molesto. Quiero que la comamos juntos. Al oír eso, le dio un mordisco a su empanadilla. ¿Está buena?, le pregunté con una sonrisa. Asintió con timidez y le dio otro bocado. Seguí caminando, tarareando, cuando vi una figura familiar pasar fugazmente por la entrada del hospital local. Me pareció extraño. ¿Has visto a ese hombre que acaba de pasar?, le pregunté. Me resulta familiar. Ella negó con la cabeza. No le di más importancia y seguimos nuestro camino. Pasamos la mañana paseando por el pueblo y acabamos comiendo en un pequeño restaurante unos fideos con marisco espectaculares. Le dije a Lucía que debería pedirle la receta al cocinero, pero él se negó en rotundo. Es un secreto de la casa, dijo. No se comparte. Al final, Lucía le ofreció una suma considerable y consiguió la receta. Le veo mucho potencial a este plato, me explicó. Podríamos añadirlo al menú de mis restaurantes. Ante eso, no tuve nada que objetar. Como las calles del pueblo eran demasiado estrechas, habíamos aparcado en una avenida a las afueras. Al salir del restaurante, tomamos un atajo por un callejón. Al ver los edificios desconchados, cubiertos de hiedra, sentí una punzada de nostalgia. Yo me crié en un pueblo como este, le dije. Vivía con mi abuela. Estos callejones me recuerdan mucho a mi infancia. Me miró con atención. Nunca me habías hablado de tu infancia. Sonreí con amargura. Mis padres trabajaban fuera, así que me crié con mi abuela.
Cuando empezaron a ganar dinero con su negocio, me llevaron a vivir con ellos. Pero no soportaban mis costumbres de pueblo y siempre me estaban criticando. Odiaba estar en casa. Sentía que no me querían. Más tarde, mi madre murió en un accidente de coche intentando protegerme. Aquello me hizo madurar de golpe. Poco después, mi abuela también falleció, y solo me quedó mi padre. Pero él me culpa por la muerte de mi madre, así que se fue a vivir a una residencia. La verdad es que no tengo muchos lazos con este mundo. La única razón por la que sigo aquí es porque me siento en deuda con él. Al fin y al cabo, soy yo quien paga sus facturas. No te preocupes, me consoló. Ahora me tienes a mí. Vayamos a casarnos ahora mismo, seamos una familia. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Qué dices? Ni siquiera eres mi novia. Además, dijiste que ibas a conquistarme, ¿y cuántos días llevas en ello? Pero quiero que seas mío ya, dijo ella, frustrada. No soy tuyo, resoplé. No soy de nadie. Se quedó callada. Vaya, nunca me había dado cuenta de que podía ser tan quisquilloso. De vuelta en la playa, me uní a un grupo de compañeros para hacer paddle surf. Después de tragar más agua salada de la que me gustaría admitir, me retiré a una tumbona. Al girar la cabeza, vi que Lucía estaba tumbada en la de al lado. Miré a mi alrededor, al no ver a nadie conocido, le guiñé un ojo. ¿Me estabas espiando? Respondió ella, y extendió la mano para secarme una gota de agua de la cara. No, la detuve. Ya lo hago yo. Es un gesto demasiado íntimo. La gente podría pensar lo que no es. Me miró en silencio y apretó los labios. Ojalá en la empresa solo estuviéramos tú y yo. Señora Moreno, le dije, exasperado, por favor, no diga esas tonterías. Desde que llegó a este mundo, se ha vuelto mucho más descarada. Contigo puedo permitirme ser un poco infantil, dijo, sin darle importancia. No supe qué decir, así que cambié de tema. Dijiste que ibas a conquistarme. ¿Cómo piensas hacerlo? ¿Y cómo quieres que lo haga? Me preguntó. ¿Cómo lo hiciste tú conmigo? Recordé mis tácticas de acoso y derribo y sentí vergüenza. ¿Cómo pudiste soportarme? Le pregunté con sinceridad. No te soportaba, respondió con honestidad. Y no lo hice. Mis amigos también me ayudaron a vengarme. Era verdad. Recordé la fiesta de su 21 cumpleaños. Todavía me sentía mal por ello, pero también afortunado. Me presenté sin invitación y le di un regalo en mitad de la fiesta. Ella lo tiró al suelo. Tus regalos me dan asco, me dijo, con una mueca de desprecio. Sus amigos me rodearon, cuchicheando y burlándose de mi descaro. Me fui de allí, furioso, pero decidí que no iba a ponerme a su nivel, así que me quedé esperando en el vestíbulo del hotel. Y esa decisión me consiguió una esposa. Resulta que, durante la fiesta, Lucía se enteró de que su padre le había concertado un matrimonio de conveniencia sin su permiso. Discutió con él, pero no sirvió de nada. Salió furiosa de la fiesta, se subió a su coche y empezó a conducir a toda velocidad. Tuvo un accidente terrible. Yo la seguía y me quedé paralizado al verlo. Pero al final, reaccioné, corrí hacia el coche en llamas y la saqué de allí, quemándome gravemente el brazo en el proceso. Todavía la recuerdo, cubierta de sangre, escupiendo sangre, susurrándome al oído, Enzo García, acepto tu propuesta. Me puse tan contento que, a pesar de tener el pie herido, corrí varios cientos de metros antes de que el dolor me obligara a parar. De repente, sentí curiosidad. ¿En qué pensabas cuando te saqué del coche en llamas? Le pregunté. Me miró y dudó un instante. No te preocupes, le aseguré. Puedes decírmelo. No me voy a enfadar. Me creyó. En ese momento, empezó a decir, pensé, mi padre quiere obligarme a casarme, pues no le daré el gusto. Es mi vida y yo decido con quién me caso. Y entonces apareciste tú, que arriesgaste tu vida para salvarme. ¿Y te enamoraste de mí en ese instante? Pregunté, emocionado. No, dijo, negando con la cabeza. Pensé, me ha salvado la vida. Estoy en deuda con él. Podría elegirlo a él. Mi expresión se agrió. ¿Así que solo fue por gratitud? Me miró y dijo, midiendo sus palabras, acababas de decir que no te enfadarías. Me reí con frialdad y me puse de pie. ¿Y te crees lo que dice un hombre? Me di la vuelta para irme, pero me detuve al recordar algo. Justo entonces, ella me llamó. Espera. Y cuando empezaste a quererme de verdad, le pregunté antes de que pudiera decir nada más. Lo que te dije antes sobre la gratitud era mentira, respondió con seriedad. Acepté salir contigo por gratitud, para darte una oportunidad. Pero me enamoré de ti durante nuestra relación. Nunca había conocido a nadie como tú.
Después de que me salvaras, dejé de verte con prejuicios, y todo lo que hacías me parecía fascinante. Me sentí exultante y volví a sentarme. Cuanto más tiempo pasábamos juntos, continuó, más me presionaba mi padre. Pero cuando me exigió que rompiera contigo, mi primer pensamiento fue, jamás. La escuchaba, sonriendo. Si no me lo hubiera dicho ella, nunca habría imaginado todo lo que pasaba por su cabeza detrás de aquella fachada de frialdad. Entonces, un recuerdo abrió mi sonrisa. Si tanto te gustaba, ¿por qué no me lo dijiste? Me tuviste en ascuas durante mucho tiempo. Fuiste mi primer novio, dijo, a modo de disculpa. Mis padres tuvieron un matrimonio de conveniencia, nunca se quisieron. No tenía ni idea de cómo funciona una relación. Era demasiado orgullosa para admitir mis sentimientos, y por eso te dije todas aquellas cosas hirientes. Acepté su explicación a regañadientes. Bueno, da igual, ya es agua pasada. Nunca me ha gustado darle vueltas al pasado. Los malentendidos entre nosotros estaban casi resueltos. Ahora solo faltaba que estuviéramos juntos de verdad. Después del viaje, volví a la rutina del trabajo, y Lucía, fiel a su palabra, empezó a conquistarme. Se encargaba de mis 3 comidas diarias y me enviaba un ramo de rosas rojas todos los días. Me gustaba que no viniera en persona, supuse que entendía que yo no quería que nuestra situación se hiciera pública, hasta que me di cuenta de que ella estaba incluso más ocupada que yo. A veces, cuando salía de la oficina a las 10 de la noche, veía la luz de su despacho todavía encendida. Supuse que la marcha de Verónica le había dejado un montón de trabajo extra. Así que, el tercer fin de semana después del viaje, decidí ir a su casa por la mañana. Por suerte, un día al salir del trabajo me había llevado a su apartamento y había registrado mi huella dactilar en la cerradura, así que pude entrar sin problemas. No había ningún hombre misterioso esperándome, pero sí una esfera de luz que volaba por el salón, dejándolo todo hecho un desastre. Sinceramente, no veía la diferencia entre eso y tener un husky. Al verme, la esfera parpadeó. Todo es por tu culpa. Tú te llevaste a la protagonista. Parecía que la llegada de Lucía a este mundo había enfadado de verdad al sistema. Pero yo no iba a asumir la culpa. Hice lo que me pediste, le dije a la esfera. Dejé a Lucía. Lo que pasó después no es asunto mío. Maldito seas, replicó el sistema. Si no fuera por ti, la protagonista nunca me habría hecho esto. Antes de que pudiera terminar, la puerta del dormitorio de Lucía se abrió. Al ver su clavícula pálida, perdí todo interés en hablar con el sistema. Tu piel sigue siendo tan blanca, le dije. Ella sonrió levemente y se cubrió con la bata, ocultando la vista. Solo mi marido puede ver mi clavícula, dijo, muy seria. Me reí. ¿Desde cuándo usaba esas tácticas de seducción? Pero no iba a caer en su juego. Como no respondí, se dirigió al sistema. Si me llamas a mi protagonista, entonces llámalo al protagonista. No, protestó el sistema con dignidad. Tu pareja destinada es Javier. Antes de que pudiera terminar la frase, Lucía lo atrapó en su mano y lo apretó. ¿Lo vas a llamar así o no?, preguntó con frialdad. Ay, vale, chilló el sistema, sin ninguna dignidad. Protagonista, ¿contenta? Dijo Lucía, soltándolo. Otra cosa. ¿Las imágenes que le mostraste a Enzo serán falsas? El sistema no respondió. Su luz parpadeó, delatando su culpabilidad. ¿Vas a hablar?, lo amenazó ella. Algunas de las imágenes fueron generadas por IA, tartamudeó finalmente. La ira brilló en los ojos de Lucía y apretó la esfera con más fuerza. El sistema soltó un chillido de dolor. Perdóname, por favor, no lo volveré a hacer. Puedo abrir el portal. Puedo llevaros de vuelta al mundo de la novela. Me quedé helado por un segundo, y luego una oleada de alegría me invadió. Si podíamos volver, podría ver a mis padres y a mi hermana de nuevo. Pero mi sonrisa se desvaneció un poco. Si volvíamos, ¿significaba que no podría regresar a este mundo? ¿Nos vamos ahora?, preguntó Lucía, expectante. Miré la mano que me tendía y me quedé en silencio. Después de un largo rato, dije, no puedo. Mi padre me necesita para pagar la residencia. Al oír mis palabras, se quedó paralizada. No podía soportar ver su decepción, así que bajé la vista. De repente, sentí sus manos en mi cara. No pasa nada, dijo con ternura. Entonces me quedaré aquí contigo. Sentí una calidez inmensa y la abracé. Puedo traeros de vuelta, intervino el sistema. Se me iluminó la cara. Eso es genial, le dije, agarrando la mano de Lucía. Ella me sonrió con ternura. Sentí curiosidad.
¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo es que te obedece tanto, hasta el punto de cambiar de mundo? El sistema se fue a un rincón, emanando un aura de pura desdicha. Lucía me lo explicó. Después de mi muerte, el sistema vio que la trama se estaba desviando por completo, con ella alejándose de Javier. Incapaz de soportarlo más, se le apareció. Y lo más estúpido de todo fue que admitió ser el responsable de mi muerte. Así que Lucía lo engañó para que revelara su forma física, básicamente, lo torturó hasta que, incapaz de soportarlo más, la trajo a mi mundo. Así que ese era el poder de la protagonista. Podía someter al propio sistema. Cuando terminé de asimilarlo, Lucía le ordenó al sistema que nos llevara de vuelta. Y esta vez, regresé en mi propio cuerpo. En el mundo de la novela, nuestra casa estaba exactamente igual, con una sola diferencia. En la pared del salón colgaba un retrato fúnebre mío. Me quedé mirándolo desde el sofá, sintiéndome increíblemente extraño. Lucía lo descolgó. Ahora que has vuelto, ya no necesitamos esto, dijo. Lo guardó en el sótano. Mientras, yo recorría la casa. Me di cuenta de que casi todas mis cosas seguían en su sitio. Cuando subió del sótano, le pregunté por qué. Cuando moriste, dijo, mirándome, no podía aceptarlo. Así que dejé todas tus cosas donde estaban. Era como si todavía estuvieras aquí. Le acaricié la mejilla, con el corazón encogido. Ella me besó. Enzo, casémonos. Esta vez, no me negué. Un año después de mi muerte, cuando los periódicos publicaron la noticia de que Lucía había sido vista con un hombre misterioso, mi familia se presentó en su puerta en mitad de la noche. Esa noche, me despertó un gran alboroto. Apenas llegué a lo alto de las escaleras, escuché la voz furiosa de mi hermana, Lucía Moreno. Así es como honras la memoria de nuestro Enzo. Luego, la voz de mi madre, rota por el llanto, apenas ha pasado un año y ya tienes a otro. Si Enzo pudiera verte, se le rompería el corazón. Y después, la reprimenda de mi padre, Lucía Moreno, qué equivocado estaba contigo. Lo que más lamento en esta vida es haber permitido que Enzo se casara con una mujer tan desalmada como tú. Esto no pinta nada bien, pensé, y bajé corriendo las escaleras. Cuando mi hermana me vio, abrió la boca para gritarme, pero se quedó paralizada al verme el rostro. Tartamudeó, incrédula, ¿eres Enzo? Inmediatamente, mis padres también se giraron hacia mí, con una mezcla de incredulidad y lágrimas en los ojos. Me apresuré a explicarles, ¿no les dije que me iba de viaje a un lugar muy lejano? Pues, ya he vuelto. Mis padres y mi hermana me abrazaron, emocionados. Yo también estaba increíblemente feliz de volver a verlos. Lucía me miraba con una expresión dolida, así que articulé en silencio para tranquilizarla. Espera un momento. Quizá mi familia me abrazó durante demasiado tiempo, porque al final Lucía también se unió, rodeándonos a todos para abrazarme a mí también. Miré a mi familia y a la mujer que amaba, a quienes había recuperado, y bajo la mirada ligeramente resentida del sistema, sonreí con una felicidad que no me cabía en el pecho. En ese momento, mi vida estaba completa. Ya no tenía más remordimientos.